el tema de la arquitectura y el diseño siempre lo hacemos nosotros como arquitectos para los demás. Y hoy tenemos que ver la arquitectura y el interiorismo de nosotros mismos, ¿no es cierto? Tenemos que construir nuevamente nuestras personalidades fortalecidas, tenemos que construir nuestro interiorismo si es que de repente hay algo por ajustar y por arreglar y nos tiene que encontrar fortalecidos en esta etapa que nos está tocando vivir, que nos está cambiando definitivamente la vida. Bueno, ya estamos ya con más personas conectadas y te veo y recuerdo tu seriedad, tu disciplina, tu fuerza en el momento que nos ha tocado trabajar juntas. RIE lidera una de las mejores empresas de iluminación de proyectos enormes, enormes de centros comerciales, de edificios súper conocidos. Nos tocó trabajar en algún edificio juntas y siempre cuando nos tocaba la reunión contigo, pues tú llegabas con todo tu presentación perfecta, tú perfecta, explicabas todo, hablabas de toda la parte técnica, de las fichas técnicas, de las especificaciones, etcétera. Nadie podía decir ni A, porque todos, digamos, quedábamos fascinados con toda tu experiencia, confiando al 100% ti, porque se nota el conocimiento que tienes, y va pasando el tiempo, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, que me invitaste a formar parte del grupo de BNI. En ese momento no pude llegar a unirme, y esto creo que hace 3 años más o menos. Sí. Y pasan los años y llego por otro lado, llego nuevamente a BNI y llego a que tú nos lideras en este grupo. Y fue increíble, súper maravilloso poder encontrarnos, pero en otra faceta de vida, ¿no es cierto? Porque la RIE disciplinada y perfeccionista, ¿no? Y a uno profesional, de pronto yo veía a la RIE espiritual y me ha encantado poder conocer esta faceta tuya que en verdad súper íntima de alguna manera, ¿no? Entonces, te agradezco un montón que compartas con nosotros tu forma de ser, tu yo interior, porque de verdad es impresionante, impresionante cómo nos lideras, impresionante cómo nos tocas el corazón, porque de verdad eso es lo que, lo que pasa cada uno de los días, cómo recibes a los nuevos miembros, cómo nos involucras a todos en todos los proyectos que se van haciendo. Así que de verdad eres súper inspiradora y te agradezco un montón nuevamente por estar aquí con nosotros. Al contrario, Fiore, muchísimas gracias a ti por la invitación. Como dijimos cuando estuvimos conversando previamente, este va a ser un conversatorio de amigas con un montón de gente alrededor que no vemos, pero desde una frontera que quizás muy pocos nos conocen, tanto a ti como a mí. eh, Hablar desde el corazón, hablar desde el interior. eh, y creo que el diseño es parte de eso, ¿no? El diseño es reflexivo, el diseño es inspiracional, el diseño tiene que encender todas las fibras y uno se vuelve sensible justamente por esta condición de siempre tratar de ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, sí, mi lado espiritual es algo que recién está floreciendo, no es algo que ha caminado conmigo esto de Lo manera llevas, evidente tanto tiempo. ¿Perdón? pero digo, lo llevas dentro, o sea, toda tú eres así, ¿no? Me Bueno, encanta sí, eso es lo que dice la gente, ¿no? Que yo soy muy tranquila, o sea, que me miran y es como que, oh, no, la gente dice que yo ando caminando y cantando el OM todo el tiempo, pero no, o sea, cada uno maneja sus desafíos y sus retos de maneras distintas. Eh,
y creo que ese es el aprendizaje al final del día, ¿no? O sea, reconocerte quién eres y ante este reconocimiento, los distintos momentos de la vida es reafirmarte de quién eres, ¿no? O sea, esas son las pruebas. Exacto. Pero Tal que conversamos hace un momentito con Viviana, ¿no? ¿Qué es lo que damos y cómo es lo que las personas leen de nosotros, ¿no? De repente a veces el tema profesional nos hace poner como que el saco, ¿no? Bien puesto, pero realmente lo que tenemos que hacer es a los Superman así, abrirlo y que salga siempre el yo interior, porque eso es lo más importante, ¿no? Me encanta, por ejemplo, cuando tú me mandaste el título de esta charla y esta conversación, era El largo camino hacia la esencia, un viaje de conciencia. Fascinante, fascinante porque hay palabras claves, ¿no? Camino, esencia, conciencia. Justo cuando veíamos con Sarita los títulos y armábamos todo el diseño gráfico de los flyers y todo, yo dije, en todos los títulos hay palabras tan esenciales que les vamos a poner la mayúscula a cada una de las palabras, así porque sentíamos que se estaba generando unas oraciones, unas frases lindas de superpotencia y fuerza para tenerlo claro, para que después el mensaje que estemos dando hoy se recuerde bajo este título, ¿no? sí, en realidad el título sale cuando tú me preguntas de qué podemos hablar y en realidad para mí ha sido, o sea, todas las cosas que me han ido sucediendo en los últimos tiempos, digamos que de un año, del año 2019 a la fecha, han sido como toda una eh, que se han ido dando poco a poco, pero que han ido materializando o evidenciando un camino más certero y mucho más claro para mí, ¿no? Eh, yo en el año 2018 cumplí 50 años. Para mí fue como una especie de renacer. Yo dije, llegar a los 51, o sea, esta transición entre los 50 y los 51, para mí fue un renacimiento total. Y ese renacimiento vino con una afirmación sobre mi caminar espiritual que muy pocos conocen. Yo fui a hacer un retiro el año pasado, a comienzos del año, y en ese retiro hubo una ceremonia en donde éramos cerca de 35 mujeres y cada una se denominó una sacerdotisa de para qué cosa estaba preparada para este caminar en esta vida. Y obviamente, obviamente mi misión era la sacerdotisa de la luz, ¿no? Y la misión que yo entendí en ese momento es que mi función y la razón por la que yo llego un poco de casualidad a empezar a trabajar la luz hace 30 años tenía un fin diferente, ¿no? Y esa fue la afirmación, o sea, todo lo que yo conocí de la iluminación artificial, de mirar la luz, de entenderla, de comprenderla, de manejarla y poder desmenuzarla por completo, finalmente el otro lado de ese caminar era desde el lado espiritual poder encender la mayor cantidad de corazones llenos de luz, ¿no? Entonces, y esa afirmación empieza además con la certeza de que ya era hora de comenzar a trabajar con el grupo de BNI. ¿Me llegas a escuchar bien o está medio interrumpido? No, no estoy segura Un si se está poquito, escuchando bien. pero sí se te escucha. Un poquito Ok. cortado, pero... Entonces, esa fue como la primera afirmación y de ahí dijimos, ok, empezamos con lo de BNI. Eh, y me tocó por coincidencia viajar mucho el año pasado y como te contaba ayer,
pisar dos lugares de mucha oscuridad y de mucho dolor. Uno fue los campos de concentración de Auschwitz y el otro fue donde se cayó la bomba atómica, ¿no? Entonces, no entendía en ese momento la razón por la que yo estaba teniendo la oportunidad de pisar esos dos lugares sin que hayan sido elegidos por decisión propia, sino fueron puestos en el camino y ante la pregunta ¿a dónde quieres ir? Estando en un país como Polonia y ofreciéndome 3 lugares diferentes para ir a ver, yo dije, no, o sea, si estoy acá y no voy a regresar ni voy a tener otra vez esa oportunidad de ir a ver este lugar, ¿no? No son lugares hermosos, definitivamente no, son lugares sumamente desgarradores. El dolor todavía se sigue sintiendo ahí, se percibe a pesar de los campos verdes y a pesar de la vegetación y todo este silencio que se siente, siente el dolor, se siente esta cosa de todo lo que es capaz de hacer el ser humano cuando, cuando no tiene límites y no es consciente de que el ser humano es mucho más que un cuerpo o que algo que se mueve, ¿no? Entonces, eh, hoy día en esta cuarentena estamos ya hace 2 meses y la verdad que no digo que estoy disfrutando la cuarentena porque creo que es un proceso de aprendizaje para todos, o sea, todos estamos aprendiendo en este momento, pero creo que la fortuna que tenemos todos, sin excepción, es que no estamos sufriendo realmente. O sea, estamos en casa, estamos a salvo, estamos bien eh, y nos estamos encontrando con este descubrimiento de qué cosa es, ¿no? Y lo realmente importante somos nosotros, es lo que llevamos dentro, es que es con lo que llegamos y todo lo que podamos acumular en ese yo interior es con lo que nos vamos a ir, ¿no? Entonces, es este caminar y es un caminar propio, es un caminar individual. Podemos estar muy acompañados, podemos tener a mucha gente alrededor, pero este caminar es individual. De verdad que ese paralelo que haces nos hace recordar que cosas peores hemos vivido, ¿no es cierto? Hablar de una guerra mundial, pero como fue realmente, con matanzas, con bombas, o sea, con un ataque físico fuerte. Hoy también de alguna manera hay una parte similar, pero como tú dices, el dolor no es el mismo necesariamente, ¿no? Eh, Hablar de campos de concentración creo que no tiene comparación con nada, definitivamente. Entonces, tú eres la primera persona que de verdad te escucho hablar de que ha estado en estos dos sitios y realmente creo que me quedo sin palabras porque es realmente fuerte a veces lo que como humanos nos toca vivir y hoy cuando yo hablo de estar fortalecidos y todo, hay que siempre dar una mirada atrás y saber que cosas iguales o peores hemos vivido como humanidad y que tenemos que ir para mejorar, ¿no es cierto? O sea, para evitar, si cada persona, cada uno de nosotros mejora su persona y mejora su entorno, pues vamos a crear estos círculos de confianza de los que siempre hablamos para que esta onda expansiva vaya creciendo, vaya mejorando y que vibremos en otra energía, vibremos mejor, porque realmente lo que se ha vivido en un momento y que hoy también de alguna manera también se vive es realmente súper complicado. Sí, Cuando tú hablas de que estás... perdón, te corté. No, está perfecto. Cuando yo hablo de qué, pues estaba escuchándote muy atento. Ser humano en crecimiento con agradecimiento a la vida.
Eso también me pareció Sí. muy, 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 de mucha humildad, que es lo que hablamos con Viviana hace un momento, ¿no? De tener esa humildad para reconocer nuestros valores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para ir obviamente en el tema de superar, adaptarnos, aprender, o sea, ir caminando hacia adelante, ¿no? Entonces, sé que también ves temas, nos reunimos y tú mencionas que creo que hacían meditación o yoga en el hotel donde nos reunimos. Sí. ¿Me estoy equivocando o es que No, hacen sí. también todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas Eh, encontrando? Porque a veces creo que todos queremos encontrar ese crecimiento en la vida, pero cuando alguien ya dio un paso adelante y comenzó a encontrar ciertas fortalezas que te hacen bien, es como que hay que un poquito seguir ese rumbo, ¿no? sí, siempre hay un dicho que es totalmente cierto. Cuando el alumno está listo, llega el maestro. El maestro no va a llegar antes. El maestro sabe cuando ya estás preparado. Entonces, Dios y el universo son así. Eh, todo está eh, completamente sincronizado. Las cosas suceden porque tienen que suceder en el tiempo justo, no antes, no después. Ejemplo de cuando yo te invito a que te unas a BNI, ¿no? 3 años antes, ¿no? Y tuvo que pasar un montón de cosas para que finalmente Ok. llegaras por otros medios y de otra manera Ujú. y, y al final te unieras. O sea, y esto me ha pasado con un montón de gente que hoy forma parte del grupo. O sea, yo sé que el tiempo va a ser el correcto y las personas que tienen que llegar también van a ser las correctas. A veces uno se lamenta y dice, ay, no, no me salió tal proyecto, o no hice tal cosa, o por qué lo perdí y cosas por el estilo. Eh, pero también la vida me ha ido explicando, me lo ha ido enseñando y me ha ido lanzando las señales para que yo pudiese entender. Y cuando no llegó el proyecto correcto, cuando lo perdiste, es porque realmente no estabas lista para eso, ¿no? Y lo veo después. Claro, en ese momento sufres porque, claro, te quieres cortar las venas, ¿no? Que, ay, perdí el proyecto, pero en realidad ¿No? Y las muchas veces, cosas. ¿sabes qué? Buscamos las excusas en otro lado, o sea, no en nosotros mismos, ¿no? Decimos, es que seguramente tal cosa pasó, es que seguramente tal otra, y como tú dices, de repente, mira, algo de lo que más o menos comentas, nos pasa a nosotros como que en la oficina, ¿no? Dentro de toda la etapa de estas conversaciones, esta semana es todo un tema emocional porque encuentro personas como tú que las quería unir, que finalmente es increíble, pero entre ustedes no se conocen. O sea, has mencionado muchas cosas que lo ha dicho Viviana, que lo ha dicho Julia ayer, y que son personas como ustedes que yo las voy conociendo por esta línea de diseño, de arquitectura, que gracias a Dios tengo el hilo conductor que me va llevando, ¿no? Por la vida. Y entonces, nunca nos hemos reunido entre todas. Quise yo hacer una reunión previa, pero finalmente dije, me centré en poder conversar con cada uno y casi hemos hablado una hora con cada uno de lo que íbamos a ir conversando y es increíble cómo agradezco y me felicito que todas ustedes vayan vibrando de la misma onda y eso es justamente lo que quiero mostrar con esto, ¿no? O sea, son personas que finalmente no se conocen, pero que todas vibran igual. Entonces, cuando nos rodeamos de personas que finalmente suman a nuestras vidas, eh, es donde vamos encontrando ese camino a la esencia que tú nos dices, ¿no? Ujú. Y esa esencia, mira, es una de las cosas que nosotros hablamos mucho en BNI. Hablamos de la generosidad, ¿no? Entonces, eh, hablamos del dar, hablamos De dar del dar por ayudar. incondicionalmente, ayudar. Ujú. Y eh,
no sé si era el año pasado, sí creo que sí, el año pasado, fui a una feria, de estas ferias para regalos de fin de año, de Navidad. Y fui a ver a una amiga que estaba sentada escribiendo todo el día, sentada escribiendo en una mesa, escribía con pinceles y con tinta china, escribía, te concedía tres deseos, ¿no? Eh, y la condición era de que te lo hacía en un papel como un pergamino, le ponía eh, papel de oro encima, ¿no? Para encima de las letras. Era una cosa fantástica y tú, y ¿cuánto costaba? Costaba lo que tú creías que debería de ser, que al final eso iba donado Wow. para otro lado, ¿no? Entonces, la fui a ver, me quedé ahí un rato y le digo, bueno, pues ahora me toca a mí. Se debe estar riendo porque está conectada también. Entonces, no me acuerdo qué cosa fue lo que le pedí. Le dije tres cosas, pero una de las cosas que le pedí fue que me regalara amor incondicional, ¿no? Y el amor incondicional es ese amor que entrega sin esperar nada a cambio. El que da sin saber o sin darse cuenta que en algún momento eso que diste va a retornar de alguna forma. Y ella me preguntó, ¿y estás segura de lo que estás pidiendo? ¿Amor incondicional? ¿Eso es lo que tú quieres? Y yo le dije, sí, eso es lo que yo quiero. O sea, poder tener un corazón tan generoso que sea capaz de dar amor incondicional. Entonces, y la condición era, ok, ya los deseos están concedidos y tienes que quemar esto antes de que se acabe el año. Antes de que den las 12 de la noche y pasemos al 2020, tú tienes que haber quemado esto. Y así lo hice, ¿no? Entonces, y esos deseos se están cumpliendo. Y eso es lo más lindo del mundo, porque cuando me entrega este Wow, qué papel me maravilla. dice, sí, porque cuando me entrega este papel me dice, tus deseos ya fueron concedidos. O sea, ya estaba. Era simplemente recibirlos. Y esta es parte de la esencia de la vida. Esto es una ley. Todo lo que va regresa. Entonces tú no puedes entregar sin esperar recibir en algún momento. Si tú no estás acostumbrado a recibir, y eso es algo que a mí me costó muchísimo aprender, eh, yo daba y daba y daba y daba y creía que así era mi condición. Y yo había nacido solamente para dar, hasta que alguien me dijo pero estás re mal, re equivocada. Es como cuando tú respiras. O sea, tú no puedes respirar solamente aspirando y aspirar, 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 porque vas a morir en el intento. O solamente expirar, expirar. No, no, o sea, es aspiras y expiras. Y la vida es así. Las olas del mar, cuando tocan la arena, salen y vuelven a regresar. Y todo lo que sube vuelve a bajar. Entonces, este ciclo de ir y venir, de caerte y levantarte, de aprender y después darte cuenta de que no sabes nada. O sea, todo es ese ir y venir. Entonces, son metáforas muy sencillas, es mirar a la naturaleza y darte cuenta de que eh, ella te está explicando cómo es que tienes que vivir. Eh, y todo el desorden y el caos que estamos generando en la naturaleza, que ahora se está como recomponiendo, está regresando todo a su estado natural y a su estado real, nos está enseñando de que nosotros también debemos de regresar un poco a ese estado natural. Es como back to the basics, ¿no? O sea, regresa a la esencia. Y esa esencia tiene que volver, pero Claro, desde la esta conciencia. es la llamada de atención. Ujú. Esa Esta es la es llamada de atención, que no estábamos haciendo las cosas bien, definitivamente, ¿no? exactamente. Entonces, este caminar, este darte cuenta, es no solamente decir, ah, sí, pues no, tienes razón. No, o sea, es, ¿qué me toca a mí? O sea, ¿qué de lo que yo tengo, de lo que me Exacto. corresponde, es lo que todo esto que está sucediendo, qué me está enseñando? ¿Qué pasos tengo que dar? Y cómo me tengo que, no reinventar el negocio, el negocio se va a reinventar en el momento que tú te reinventes.
una vez que tú te reinventas, el negocio se reinventa solo después, pero lo primero que tienes que hacer es entenderte tú misma. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a encajar? ¿Qué pieza eres en este universo? ¿Y qué valor tienes tú en este universo? Y el valor no para que el resto lo vea, sino el valor para que tú entiendas por qué estás ahorita encarnada en este cuerpo, viviendo este tiempo y compartiendo con muchísimos otros más situaciones que nos tocan a todos. Entonces, en ese entendimiento, después de que llegues a ese entendimiento de tú como ser humano que te toca, de ahí viene lo demás. El resto va decantando de a poquitos. Y ante ese decantar, digamos que esta toma de conciencia es, no pienses por los otros, piensa por ti. Porque una vez que tú pienses por ti y construyas dentro de ti el universo que sueñas, inmediatamente vas a empezar a poder materializarlo. Pero si tú quieres construir alrededor tuyo el mundo que estás viendo reflejado en otro, entonces no va a ser tu caminar, no eres tú. Estás tratando de copiar o de imitar algo que no eres tú. Y entonces nada va a tener sentido porque las piezas no encajan. Es como que te pones un vestido que te queda grande, ¿no? O unos zapatos que son incómodos porque no son tuyos, no fueron hechos para ti. Y por eso la individualidad es lo que se va a poder, o sea, la individualidad y la singularidad de cada uno de nosotros es lo que va a ponerse de moda dentro de muy poco tiempo. Ya los patrones iguales ya no interesan. Más bien No. quiero ser diferente. Mi propia identidad. Y Justo hablábamos. en ese descubrir de tu propia identidad, hay un montón de gente que va a empezar a encantarle tu propia identidad y se va a conectar con ciertas cosas de tu propia identidad que les va a fascinar. Y así es como uno se convierte en un referente sobre su propia individualidad, no sobre la copia de alguien o sobre el pretender ser lo que uno no es, porque si no, o sea, las copias nunca salen bien. Siempre se dice de que todos somos diferentes, que todos somos, cada uno tiene sus gustos, que cada uno tiene sus personalidades. En algún momento esa parte sí se tiene clara, ¿no? Pero Sí, llega un momento en que nos hacen pensar que todos debemos pensar igual. O sea, se nos dice de que todos debemos pensar igual, que todos debemos seguir conductas, que todos debemos, entonces se está yendo totalmente todo esto, ¿no? En perder nuestra individualidad de personas. Entonces, el punto es que yo creo que tenemos que encontrar quiénes queremos ser, quiénes somos, quiénes queremos ser, y cuál es nuestro valor agregado o nuestra diferencia o nuestro punto de autenticidad, nuestra identidad, o sea, cuál es, porque creo que ahí es donde todavía estamos perdidos. Hemos todo ese tiempo vivido en automático, ¿no? Te levantas a las 6, tomas desayuno, te cambias, vas, vienes, trabajas 8 horas, regresas a tu casa, agarras un carro, vas, llegas a tu casa, comes, te duermes y al día siguiente es la misma historia, ¿no? Y creo que nos sí, quedaba el sábado y el domingo para más o menos salir de la rutina, sí. ¿no? Y cuando Pero de no te pronto olvides de ir tenemos a comprar, de ir a la lavandería, de bañar al ya el perro y sábado, toda esa cosa, ¿no? ya el Claro. sábado Entonces comienzas al a hacer final, todo eso, y te queda el sábado en la tarde que de repente quieres descansar y terminas durmiendo y el sábado en la noche sales y el día siguiente te despertaste tarde y creo que es la rutina de todos, ¿no? Te despertaste tarde porque el día anterior saliste, hay el almuerzo familiar, ¿no? Y luego la película o el dormir, la siesta, y se nos fue la semana y se nos fueron los años y no nos conocimos, ni nosotros mismos, ni a veces eh, a los que están alrededor nuestro. Me pasó hace poquito que estaba en el supermercado haciendo las compras y había una pareja de esposos, ¿no? Se notaba que eran esposos, entonces compraban juntos y ella ponía cosas en el carrito y él
todo lo observaba. O sea, le decía, pero ¿por qué toman ese jugo? ¿Pero por qué toman ese, que los chicos no deberían tomar ese jugo que es malo? ¿Pero por qué ese pan no tiene fibra? El tal, o sea, todo se lo reclamaba a ella y ella lo miraba y le decía, mira, se nota que tú no conoces a nuestros hijos. O sea, fue tan fuerte así Wow, el comentario y efectivamente, ¿no? O wow. sea, no conocemos a las personas que estamos, no conocemos a nuestros hijos porque nos vamos a trabajar todo el santo día y porque, como digo, hemos estado en automático y creo que todos hemos pedido tiempo, necesito tiempo, me falta tiempo y eso es lo que el universo hoy nos está dando, Nos han tiempo y ese regalado. tiempo para aprovecharlo, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, como hace un momento decíamos, este no es el mejor momento que está viviendo el mundo, pero a nosotros nos está tocando vivir simplemente en nuestra casa. Y lo que Sí. estamos haciendo en nuestra casa, que no sea simplemente ver Netflix todo el santo día, ¿no? O trabajar un rato y estar de la computadora a las películas, sino hay Sí. tanto hoy de hecho, hay tanto por aprender, por ver, tantas charlas, tantas capacitaciones, exacto, pero es como que mirémonos primero a nosotros y sepamos qué hemos hecho, bien o mal, y dónde estamos yendo Ujú. en los próximos años, porque si no vamos a seguir tomando el mismo jugo que debería estar prohibido, pero que estamos tomando el mismo jugo y no sabemos finalmente, no estamos recomendando y no estamos haciendo lo mejor por nosotros mismos ni por nuestra familia. Ujú. Poniendo el ejemplo de lo que decía el supermercado que me pareció tan de película, pero tan real, ¿no? Sí. En fin, Y muchas veces ante toda también lo esta, hablábamos en algún es- momento. sí, ante toda esta conversación que estamos teniendo de buscar nuestra propia identidad y de saber qué es lo que llevamos dentro. eh, yo en los últimos tiempos he tratado de interpretar eh, cuál es el significado de por qué bueno, me encanta la luz definitivamente, pero por qué llegar a este nivel de profundidad en el conocimiento y para qué sirve. O sea, cuando yo tengo un cliente enfrente, ¿cuál es mi propósito con ese cliente? ¿No? Entonces, claro, si estamos buscando esta identidad interna propia, ¿no? Y tengo a un cliente enfrente, entonces mi conocimiento en realidad solamente le va a servir para que él pueda decir quién es y expresar su propia identidad. Y esto a través de la empresa, un edificio, una marca, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo o el servicio que nosotros prestamos es un oficio, porque cuando hablamos de un oficio, nuestro conocimiento está al servicio del otro, ¿no? Nuestro conocimiento le sirve al otro, pero la decisión, la directriz, la forma, etcétera, es del otro. Nosotros simplemente somos los artesanos que vamos a hacer la pieza que necesita el cliente. Ese es el oficio. Entonces, y esto ha sido un batallar para mí también, porque a veces tú crees que las cosas deberían de hacerse de una manera, ¿no? Eh, Ujú. y eso lo he venido como a reflexionar hace poco tiempo, porque claro, a mí no, los, lo- las, los, los parámetros de decisión que yo pueda tener son completamente diferentes a los parámetros del cliente. Y Ujú. probablemente algunas cosas que para mí no tengan sentido, para él sí lo van a tener. Por lo tanto, yo tengo que ser como un papel en blanco, ¿no? O sea, tengo todas las hojas que tú necesitas, pero yo lo que voy a ayudarte es a que tú escribas lo que tú quieras. Te voy a dar la mejor letra, te voy a dar la mejor caligrafía, te voy a dar las mejores palabras para decir lo que tú quieres decir. Pero yo solamente soy el libro en blanco, ese papel en blanco disponible para ti, ¿no? Entonces, no tengo por qué discutir con él, no tengo por qué pelear, sino más bien enseñarle desde mi frontera qué cosa es lo que puede lograr con tales y cuales cosas, que eso es lo que yo sé manejar.
Pero cuando, Pero qué linda manera no es negociar, sino qué linda manera de trabajar en conjunto, ¿no? Porque a veces creo que todos nos enfrentamos a un jefe o a un cliente y creo que la palabra enfrentar no es la correcta, ¿no? Entramos en un diálogo, ¿no? En una propuesta y a veces no sabemos cómo decirla, ¿no? Y a veces hay momentos en que creemos que la otra persona está como que es el enemigo. Entonces, me encanta la manera de engancharte y decir, trabajemos en equipo. Hace un momento alguien preguntó, y perdóneme que no lo mencioné, pero alguien preguntaba qué es el equipo, ¿no? En temas siempre corporativos ya se habla de que si hay un líder y tiene gente trabajando con él, hoy hablamos ya no hablamos tanto de grupo, sino mencionamos siempre la palabra equipo, por eso es que la usamos, ¿no? ujú, Pero me encanta cómo lo dices, o sea, es totalmente entendible porque de ahí, como decimos, el proceso fluye, ¿no? ujú. Entonces, si uno quiere sugerir algo a un jefe, es la manera como decirlo. Si lo quieres tener una sustentación con un cliente, como... Ujú. Exacto, entonces las palabras son vitales para saber eh, no sé, hay que saber usar las palabras correctas, creo que eso quiero decir, para poder entendernos, ¿no? Antes Ujú. que generar una actitud negativa. Sí, Este, cuando yo te hablaba del tema de de la generosidad, ¿no? Una de las cosas que hoy estoy empezando a compartir con las personas a las que tengo enfrente, eh, gen- la generosidad proviene también del agradecimiento, de lo que te ha tocado a ti, y ese agradecimiento se transforma en generosidad, porque así como tú recibes, tienes que entregar, ¿no? Entonces, la generosidad de lo que a mí me pasa, ¿no? Nos llaman para un proyecto y empezamos. Y como la luz es un elemento tan difícil de entender, entonces tenemos que utilizar cuanta herramienta esté disponible y cuantas formas de explicarlo seamos capaces de emplear para que el cliente pueda entender. Y no solamente el cliente del cliente A, sino en realidad todos son el cliente, ¿no? El cliente es el propietario, es el arquitecto, es el financiero, es el de logística, o sea, todos ellos son el cliente. Entonces, en los últimos años, lo que nosotros hemos hecho es, al tratar de explicar cuál es el sentido de la luz, hemos aportado una cantidad de ideas porque nosotros vemos cosas que eventualmente no sé, el resto no percibe, ¿no? Eh, y entonces nosotros decimos, tienes esta pared enorme, ¿qué le vas a poner acá? No, todavía no sabemos, ¿no? Bueno, a esa pared le puedes poner un graffiti, le puedes poner una pintura, le puedes poner una textura, le puedes poner un cuadro, le puedes poner no sé qué. Entonces ya nosotros mismos empezamos a generar una serie de cosas porque si lo dejamos como una pared en blanco, a nosotros se nos complica porque no sabemos qué luz utilizar, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros hablamos de donde no nos piden y sugerimos donde no nos llaman, ¿no? Entonces, y entregamos y damos y explicamos, ¿no? Y hacemos un montón de propuestas y sabemos de que las pueden tomar como las pueden dejar. O sea, y a nosotros eso no nos hace conflicto, porque el propósito de nosotros no es hacer diseño de iluminación. O sea, el propósito de nosotros es solamente hacer diseño de iluminación, no es hacer arquitectura, no es hacer diseño de concepto, no, o sea, nuestro propósito es hacer diseño de iluminación. Y si en el camino podemos aportar todo lo que se nos ocurra en el brainstorming que hacemos en la oficina y lo que pueda salir de la cabeza y lo que pueda dibujarse en el tablero, se hace y se entrega, sin, porque ya tú estás metido en el proyecto y así es como tienes que considerar el proyecto. El proyecto tienes que hacerlo tuyo, porque si no lo haces tuyo, entonces te vuelves muy mezquino en esa parte, ¿no? O sea, no, eso no me corresponde, eso tiene que hacerlo el otro.
No, o sea, un equipo multidisciplinario tiene que aportar el conocimiento y llevarlo a la mesa. Si ahí se discute, se conversa, se intercambia opiniones y alguien dice esto me parece y esto no, bueno, por lo menos en iluminación eso nos pasa a nosotros, ¿no? Porque No, es en tal cual una lo que hemos mesa, claro, en una mesa multidisciplinaria, esto nadie opina sobre el estructural, ni sobre el sanitario, ni sobre, ¿no? Pero cuando uno habla de iluminación, todo el mundo opina, porque es que eso sí se puede hablar, todo el mundo sabe iluminación. Sí. también por el material, porque siempre hay esa, pero es tal cual lo que estábamos hablando hace un ratito con Viviana, es tal cual, o sea, tú, si te piden el 100, uno da el 120% o el 200% porque quieres que lo que salga lo mejor, ¿no? No cuadriculamos nuestros entregables o nuestras obligaciones en decir simplemente hago hasta acá, porque mi contrato, y es justo la palabra que usé antes, mi contrato dice que hasta acá, ¿no? Mi contrato no dice de que yo tenga que hacer esto más. Entonces, hay momentos en que, en general, yo también doy así más de lo, siempre a veces la pasión, creo que es más que todo, hace más que todo lo que uno quisiera siempre ser y quiere siempre dar lo mejor, dar el bienestar, dar todo, y de eso se trata, ¿no? O sea, a través de la profesión que tenemos, podemos dar más, pero a través de ser como personas, también tenemos que dar más de lo que podamos, de lo que sentimos, ¿no? O sea, siempre ese valor agregado va a ser bien importante, le va a ser mejor al otro, ¿no? Entonces eso es lo lindo. De Sí. darlo inesperado, creo, ¿no? De ir un poquito más allá y generar ese valor agregado. Mm. Ahora, la contraparte que nos está faltando, y esto acá en el medio, porque creo que desde el lado profesional hay muchos que damos el 120, el 150, el 200%, ¿no? Sobre todo en el diseño, que es un servicio que tiene, que aporta tanto a todo, o sea, al ser humano, al espacio, a la vida, etcétera, pero que se aprecia tan poco, o mejor dicho, se le reconoce tan poco, ¿no? Eh, porque tú puedes pagar por un mueble, esto, $10,000, pero no puedes pagar $1,000 para que alguien venga y te recomiende cómo hacer mejor la decoración de tu casa, ¿no? Porque te parece increíble que alguien, por decirte cómo poner 4 muebles, te vaya a cobrar una fortuna que resulta ser pues una pequeña porción de lo que te va a costar el mueble, ¿no? Entonces esas incongruencias todavía las tenemos que afrontar y es parte del aprendizaje de nuestro medio y de nuestro país, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, desde el mundo de la iluminación, estoy tratando de poder construir un espacio de excelencia también, ¿no? Un espacio en donde clientes y proveedores puedan juntarse desde el nivel de la excelencia máxima, que es así como a mí me gusta trabajar, para que no vengan esta suerte de tropiezos de que, oye, no era el producto que habíamos pedido en la especificación. Ah, sí, pues, pero tú te mandé las especificaciones y tú las aceptaste así, ¿no? Entonces, ya ese es tu problema, ¿no? Ya me hice de la orden de compra y ahora cuando se... Y en esta ley del más vivo, o sea, eso no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que preocupar del bien mayor, del bien común, y en el bien común nos vamos a proteger absolutamente todos. O sea, nos vamos a proteger los que trabajamos desde la frontera de lo correcto, de que siempre voy a dar mi máximo esfuerzo, voy a asumir mis propias responsabilidades, que ante las dificultades, buenas o malas, siempre voy a estar aquí,
y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un nivel de trabajo profesional que todavía está en un proceso de maduración y que se tiene que exigir, pero se tiene que exigir no porque le digas al otro, sino se tiene que exigir porque tú eres ejemplo para que, o sea, si yo trabajo desde la excelencia y queremos trabajar juntas, yo decirte, oye, yo trabajo acá, ¿no? Si tú trabajas por aquí, no importa, yo no voy a bajar a tu nivel, yo te voy a ayudar a que tú llegues acá. Y ante un cliente nuevo que me rete otra vez, entonces mi nivel de excelencia tiene que seguir subiendo. Nunca bajar, siempre subir. Exacto. Si hay gente que va a trabajar con menos exigencia de la que yo me permito, no hay problema. Si se quiere quedar ahí, se queda ahí. Pero yo no voy a bajar mi estándar, ni tampoco voy a bajar lo que ofrezco a todos mis clientes por igual. Y de eso Correcto. también se Pero trata tal cual, el esa, precio que tú ajá, cobras, ¿no? O sea, eso es. claro. ¿Qué Pero cosa y ibas a eso también decir? se Tal trata la cual que. vida, ¿no? O sea, Sí, que es, digo, tal cual lo que pasa en la vida, porque no porque el resto hace algo mediocre o malo o lo que sea, uno también se tiene que pegar a esa acción. Al contrario, uno tiene que, como tú dices, subir, ascender, mejorar, aprender y estar un paso más arriba siempre, ¿no? ujú. Cuando nosotros comenzamos este primer grupo de BNI Infinito, del grupo en el que estamos, eh, las primeras personas que yo invité a que se sumaran era gente que estaba metida en el mundo de la construcción también, ¿no? Entonces, cuando tuvimos estos conversatorios iniciales, eh, había una constante que a todos nos molestaba, ¿no? Y era el tema de la corrupción. Y que la corrupción ya no se trataba solamente de un estrato social o de un sector del mercado, sino realmente la corrupción estaba desperdigada y estaba En todos lados. enquistada de todas partes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tema, y nos parecía injusto el hecho de que yo me estudio, hago mi máximo esfuerzo, trabajo desde la excelencia, mis proyectos son impecables, mi cliente nunca se preocupa de nada, etcétera, y al final terminas perdiendo los proyectos porque hay alguien que hace las cosas diferentes, ¿no? O sea, hace las cosas medio chuecas, y entonces ante esa situación te da como coraje y dices, no porque todo el mundo lo haga, significa que yo también lo tengo que hacer. Mis valores y mis principios me dictan una determinada conducta, y porque el resto lo haga no significa que yo también lo tenga que hacer. La famosa reserva técnica, ¿no? Es que tú has hecho la especificación y a ti te corresponde. No, a mí no me corresponde nada, ¿no? O sea, a mí me contrata el cliente y el cliente es mi ley. O sea, yo me caso con el cliente. Si yo hago una especificación de A, B o Z, es porque es lo mejor para el cliente. O sea, ese precio, yo lo que necesito es que tú trabajes desde tu excelencia. ¿Y qué significa eso? Dale el mejor precio al cliente, dale la mejor condición, dale la mejor condición de pago, el mejor tiempo de entrega. Esmérate en hacer tu trabajo desde esa excelencia. Eso es lo que yo te voy a pedir. Es lo único que yo te voy a pedir. Entonces, cuando empiezas cuando nos hemos juntado con estas personas, todos llegamos a la misma conclusión de que queríamos un mundo diferente, incluso en un sector que es el de construcción, que se acababa de destapar lo de Odebrecht, lo del Club de la Construcción y todas estas cosas extrañísimas que habían vivido eternamente. Y entonces dijimos, ok, empezamos a encontrar una concordancia y un mismo lenguaje y un mismo querer, ¿no? Entonces dijimos, como granos de arena separados, no somos No, absolutamente nada, sino que al contrario nos come toda esta corrupción, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si nos empezamos a juntar estos 4 o 5 y empezamos a sumar y empezamos a invitar a quien más quiere venir a sumarse
a este espacio diferente, a este espacio para hacer negocios y para trabajar de una manera saludable, así como necesita este país, ¿no? Y así es como se empezaron a unir y ya somos 40. 40. Ya somos 40 40 en nuestro grupo, porque en en nuestro realidad grupo. somos más de 300 miembros a nivel de nuestro país, ¿no? No, de Exactamente. verdad que sí, o sea, eh, como en algún momento lo dije, a veces la excusa de que no tengo tiempo, de que me queda lejos, son excusas que a veces ponemos, pero que finalmente eh, tenemos que dejarlas de lado, ¿no? Para saber y encontrar el camino que queremos tomar. Y o sea, no pongamos esas excusas que al final nos alejan de esos nuevos, esas metas o de ese punto, ese norte al cual queremos llegar. Totalmente, totalmente, es así, ¿no? No nos podemos alejar, tenemos que trazarnos el camino y ir hacia ese punto. No irnos por acá, por acá, por acá, por acá, para finalmente querer o pretender llegar, porque el tiempo hoy es es el mayor enemigo. Y yo Justo creo que tengo la figura más grande o la fotografía más grande, porque nosotros individualmente podemos tener un propio negocio, ¿no? Pero la fotografía más grande es en qué país queremos vivir, ¿no? ¿Cuál es el país que queremos construir? Entonces ese objetivo, ese propósito tiene que ser el mismo para todos. No la individualidad del correcto. éxito de uno, sino el crecimiento y el éxito de todos, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? ¿Una pregunta? Sí, no, todos nos están saludando, pero yo tenía un pensamiento que creo que ya por la hora lo tenemos, ahorita se nos corre, antes que se nos corte lo quería leer, y dice, ten cuidado de no echar cargas sobre los demás. Puede que lo que les pidas les te parezca poca cosa, pero bien podría colmar su vaso. Entonces hay que tener claro bien, ¿no? Qué tanto vamos a esperar o dar al prójimo para ver cuánto vamos a recibir. Y en realidad simplemente se trata de tener claro hacia dónde estamos yendo. Por supuesto que sí. Ríe, nos dejas, ya creo que tenemos que ir despidiéndonos, nos quedan unos cuantos minutos y antes se me cortó en verdad y no quiero que me pase lo mismo. Quiero agradecerte muchísimo, siempre tus palabras son enriquecedoras, hay mucho que aprender, hay mucho que nos das, no, nos lideras de una manera súper especial y me encanta poder, como digo, escuchar esa parte espiritual tuya porque es lo que nos conecta más aún, además de un tema profesional que también lo es, ¿no? Así que hay muchas personas aquí que nos agradecen la oportunidad de conocernos, de Ronald, y creo que es lindo, lindo, porque a veces alguien me preguntó si tú ibas a hablar de iluminación, ibas a hablar de Sí. luxes y de amperes y de potencias y de temperaturas de color. Y le dije, no, esta conversación va por otro lado, esta conversación va de más de persona a persona y eso es como te hemos podido conocer un poco más. Así que te súper agradezco. No sé si tienes algunas otras palabras para todos. No, las gracias a ti, Fiore, de verdad, infinitamente agradecida. Me estoy permitiendo en estas épocas darme estas libertades de conversar de otros temas que no van con el perfil normal que la gente conoce de mí. Eh, Y tanto es así que la ujú. próxima semana tengo un conversatorio con José Villacorta. Entonces también nos vamos a regalar una conversación así de diferente y apasionante. Vamos a hablar de liderazgo, el nuevo liderazgo que se tiene que ejercer acá y que es un poco el que yo he aprendido y el que manejo. Te agradezco muchísimo, Fiore, por la conversación, de verdad que ha sido maravillosa.
Lindo, lindo. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron por toda esta hora de conversación. Mañana también estamos nuevamente a las 7. Mañana vamos a conversar con Fabián Esquiafino, que él es psicólogo y él va a ver un poco más este tema emocional de nuestras reacciones que podemos tomar ya frente al espacio físico que nos va a tocar vivir de aquí a unas semanas. Y va a estar Miriam Lau, que ella tiene una frescura y una espontaneidad maravillosa. A ella yo la conocí porque era gerente de marketing de Scotiabank y tuvimos un encuentro químico maravilloso, hicimos algo cosas súper buenas, súper lindas, y así que ella hoy se está ya hace un tiempo ha generado un laboratorio de innovación, se está reinventando, y esos son los cambios que me encanta escuchar en las personas, de cómo a veces el tomar decisiones te lleva hacia cosas nuevas y cosas mejores. Así Ujú. que bueno, nos despedimos ahora sí con las Claro que campanadas. sí. Sí, un beso Un placer. enorme, mis aplausos para ti, las gracias, A ti las gracias. súper Y abrazo y ya nos estamos viendo.